Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio. Somos SIM Consultores. Yo me presento, Juan Eduardo Montaña, CEO de la compañía, miembro de la familia gestora de esta organización, con todas las ganas y todo el gusto de presentarles nuestra compañía. ¿Qué nos motiva? Potenciar el talento humano con impacto sostenible. Llevamos más de 3 décadas tratando de generar espacios de desarrollo de los equipos humanos en las organizaciones. Nuestro modelo de negocio nos enfoca en apoyar a las áreas de recursos humanos, salud y seguridad, tercerización de procesos y sostenibilidad a desarrollar sus equipos y poder llevar a cabo las tareas y las actividades económicas de las organizaciones. Nuestra misión es liderar la transformación empresarial de nuestros grupos de interés, adaptándonos constantemente a las particularidades del mercado, hablando mucho de mentalidad ágil desde la prestación del servicio, priorizando siempre el equilibrio del desarrollo humano y sostenibilidad dentro de las operaciones. ¿Por qué escogernos? Porque llevamos más de 55.000 personas impactadas, porque estamos en 2 países y buscando penetrar más el mercado. Llevamos 3 décadas en este trabajo, 550 clientes empresariales, más de 100 años suman nuestros consultores expertos en conocimiento en todas las áreas que les mencioné, con 4 modelos de negocio estructurados, validados, gestionados e independientes que funcionan en pro del apoyo de lo que el empresariado colombiano e iberoamericano está buscando. Básicamente, nuestra compañía, como les comentaba, está enfocada en 4 unidades funcionales. En el área de gestión humana, trabajamos procesos tales como clima organizacional, medición de riesgo psicosocial y tercerización. En el área de sostenibilidad, gestionamos informes de sostenibilidad, hacemos campañas, informaciones en conceptos de sostenibilidad hacia los grupos de interés y tercerizamos las áreas de sostenibilidad. En el mundo de la salud y seguridad del trabajo, hacemos la tercerización del proceso como tal, hacemos todo lo que tiene que ver con el plan estratégico de seguridad vial tan importante en este momento y también tercerizamos las áreas de SST. Y por último y no menos importante, outsourcing, lo que hemos denominado la tercerización de procesos enfocados en procesos administrativos, industriales o fuerzas de ventas. Algunos de nuestros clientes donde estamos presentes y lo que hemos ido trabajando durante los pasados años, casi todos los sectores económicos, empresas de diferentes sentidos, con diferentes propósitos, diferentes formas de trabajar. Ahí hemos estado presentes para lograr estructurar un proceso humano que sea lo mejor posible. Cualquier cosa que ustedes necesiten de conocimiento, por favor síganos en nuestras redes sociales. Tenemos una presencia muy activa en LinkedIn con un newsletter, con artículos de conocimiento, con ebooks que puedan bajar, todo lo que ustedes puedan querer en torno a la gestión de sus equipos humanos. SIM potenciando el talento humano y con impacto sostenible. Muchas gracias por su atención. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí en nuestros espacios de formación. Yo soy Juan Eduardo Montaña, como les pudo haber estado hablando ahí mi videito que montamos para que nos conocieran un poquito mejor y para que, digamos, podamos entrar en esta presentación de lo que hoy les traemos. Em, SIM es una compañía que lleva buscando potenciar el talento humano y queremos dar un poco a nuestras comunidades, a nuestros grupos de interés todo lo que podamos con respecto a los procesos que manejamos. Hacemos estos ciclos de formación mensualmente de temas técnicos, a veces son tan técnicos y tan específicos como este que estamos viendo hoy, que ya nuestras consultoras van a contarnos un poquito mejor, pero pues también en temas de habilidades blandas y todo lo que tiene que ver con la gestión de equipos humanos que sabemos es para los que estamos acá y para los que hemos trabajado en este tipo de áreas pues es un reto todo el tiempo estar tratando de impactar y de mejorarle la vida a nuestros trabajadores. Creemos que es lo mejor que podemos hacer en torno a ellos y estamos enfocados a hacerlo. Entonces, pues sin más preámbulo, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá el día de hoy. Vamos a hacer nuestro curso sobre Protege y Cumple, todo lo que debes saber sobre el Plan Estratégico de Seguridad Vial en las compañías. Nos acompañan 2 consultoras con muchísimo conocimiento que les voy a presentar ya sus perfiles para que podamos empezar a
meternos ya, me salió aquí en la presentación. Entonces, la primera consultora se llama Joana Arias, ella lidera nuestra área de salud y seguridad del trabajo, lleva trabajando, ya se va a presentar mejor ella, muchísimos años en salud y seguridad. Tiene todas las certificaciones que uno tiene que tener para poder hacer todo lo que nos exigen las normas en torno a los requisitos legales que estamos teniendo que trabajar en esta época en temas de salud y seguridad. Entonces, pues ya ella va a liderar la charla y ella ya les va a contar a profundidad qué es lo del Plan Estratégico de Seguridad Vial y cómo llevarlo a cabo. Y la acompaña Nubia Sánchez, pues es una persona que nos acompaña, es una consultora escrita que nos acompaña no solamente en las formaciones, sino en diferentes proyectos que puedan llegar a salir en el quehacer de nuestra compañía, acompañando a las organizaciones en mejorar sus procesos de personas, específicamente en este caso, salud y seguridad en el trabajo. La verdad, para nosotros es absolutamente un placer y un privilegio estar acá. Voy a tocar dos temitas súper rápidos como de carpintería de la charla para que todos estemos alineados y sepamos muy bien cómo va a funcionar. La idea es que tenemos una hora y media de un tema que es técnico, que tiene mucha información. Entonces, lo que les vamos a pedir, cualquier duda que tengan, pónganla por el chat, lo pueden escribir por el chat. Tenemos personas que están detrás de cámaras mirando todas las preguntas. Vamos a dejar que las consultoras den todo el tema, como es tan extenso, por ahí seguramente uno va a tener, digamos, algún tipo de duda que se vaya solucionando durante la charla. Entonces, al final vamos a tener una pequeña parte de responder estas preguntas, la mayor cantidad. Nosotros miramos cuáles son las que más se hacen, cuáles son los temas que más tienen como dudas o algo, y en vivo aquí respondemos las preguntas. Estoy viendo comentarios que dicen que si la sesión se va a grabar, sí, con su permiso de todos ustedes, se está grabando la sesión. Esto lo hacemos no solamente, digamos, por procesos internos, sino también para que ustedes puedan recibir la grabación en su momento. Cuando se acabe, un tiempito después de que acabemos el curso, unos días les va a llegar la certificación del curso. Pues digamos, la idea es que ustedes tengan esta validez y tengan este documento para que pues sepan que hicieron un curso muy profundo en plan estratégico de seguridad vial. Y pues ya, básicamente es eso. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Nos vemos ahorita en una hora y media otra vez cuando estemos en la sesión de preguntas. Entonces, pues nada, Joana, por favor, estamos listos para conocer, para aprender. Muchísimas gracias a todos y de nuevo, bienvenidos. Ahí estás. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, entonces, con esta pequeña introducción que nos ha compartido Juan Eduardo el día de hoy, voy a compartirles mi pantalla y vamos a empezar a hablar de este tema tan espectacular, tan importante, pero que muchas veces nos genera algunas inquietudes. La idea de este ejercicio es que efectivamente empezamos a conocer no solamente lo que nos pide la norma respecto al cumplimiento, sino que también podamos empezar a entender y aprovechar el conocimiento y la experiencia que tiene Nubia para que nos pueda compartir directamente cómo se maneja estos procesos en la organización, en las diferentes organizaciones. Permítanme un segundo, ya les logro compartir mi pantalla. Listo. Por favor, me confirman si la logran ver. Modo presentación. Sí, Joana, ya lo estamos viendo. Perfecto. Bueno, entonces, primero que todo, ¿cuál es el objetivo de este espacio? Que podamos aprovechar como tal todo el conocimiento que nos brinda la resolución 4595, en el cual pues vamos a identificar cuáles son esas obligaciones que tiene directamente el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Como sabemos, pues lo que busca esta resolución es directamente ser una herramienta de gestión que contiene pues todas las acciones, los mecanismos y las herramientas de las medidas de planificación e implementación del seguimiento y que nos ayuda precisamente a garantizar y mejorar la finalidad de los hábitos, los comportamientos y todas las conductas seguras directamente en las vías. ¿Listo? ¿Qué nos dice la norma? Que debemos tener en cuenta como tal un ámbito de aplicación. Y es aquí donde la norma nos dice que toda organización, toda empresa o todo sector público o privado pues debe hacer como tal la revisión directamente de este proceso. ¿Qué debe tener en cuenta? Que tenga como tal una flota de automotores, es decir, vehículos superior a 10 unidades y que contrate o que administre
a personal conductor. Inicialmente estos eran los parámetros muy generales, pero al momento de que se iba haciendo mayor validación de este proceso, empezamos a identificar que nos empieza a contemplar muchos más escenarios. Entonces nos está diciendo acá que lo primero que debemos identificar son los desplazamientos viales, que son aquellos relacionados directamente con los colaboradores de la organización que en cumplimiento de sus contratos o sus funciones realizan desplazamientos para la organización. Importante que aquí ya empecemos a identificar cuáles son esos actores viales. Entonces, dentro del proceso de la misionalidad de la organización, de determinar cómo sé si yo como organización debo o no implementar el plan estratégico de seguridad vial, lo primero que necesito validar es si cumplo o no cumplo, si me aplica o no me aplica, si estoy alineado a este proceso o no. ¿Cómo empiezo a identificar si me aplica esta norma como tal? Lo primero que debemos identificar es número de personas que tiene la compañía a nivel del proceso de conducción y número de vehículos que tiene la organización, con motor o no motor, a nombre de la organización. ¿Listo? Entonces la norma nos divide 3 estándares, 3 tamaños o 3 lineamientos directamente para el cumplimiento, en los cuales los enfoca a nivel básico, a nivel estándar y a nivel avanzado. ¿Qué nos dice a nivel básico? Que si nuestras organizaciones son dedicadas directamente a prestar servicio de transporte o como tal el tema de transporte público terrestre, pues debo empezarlo a aplicar si tengo a partir de 11 a 19 trabajadores el nivel básico, es decir, trabajadores conductores, o si tengo a partir de 12 a 19 vehículos. ¿Qué pasa si mi empresa no se dedica a transporte, pero ejecuta actividades de transporte? Entonces, si yo tengo dentro de mi organización que no es una empresa dedicada a transporte, de 11 a 49 conductores, lo debo empezar a revisar para implementar. O si por lo menos tengo 2 o hasta 19 vehículos a nombre de la organización o contratados por la organización, debo empezarlos a validar. ¿Listo? El nivel estándar nos dice que aplica de 20 a 50 trabajadores cuando mi misionalidad es directamente transporte o de 50 a 100 cuando mi misionalidad es diferente a transporte. Si tenemos a nivel de vehículos, listo, ok. Entonces, a nivel de estándar estamos de 20 a 50 vehículos y a nivel de empresas de otra misionalidad estamos con 50 a 100 vehículos. Y avanzado es para todas las empresas de transporte público que su finalidad sea este transporte público mayor a 50 conductores o mayor a 50 vehículos. Si mi empresa es diferente, entonces me aplica mayor a 100 conductores o mayor a 100 vehículos de la compañía. ¿Listo? La norma, la resolución 4595 nos habla que se divide en las 4 fases. Estas 4 fases están alineadas directamente al ciclo PHBA. Recordemos que PHBA me habla de todo el proceso de planear, hacer, verificar y actuar. ¿Listo? Dentro de la planeación, la resolución me habla que contemple 2 fases. Directamente el proceso de la preparación y el proceso de la planificación. Dentro de la preparación, que debo estar revisando, que debo estar contemplando. Como tal, todos los lineamientos propios de la preparación, como su nombre lo indica, para la definición de estos lineamientos como tal que debe tener nuestro plan estratégico de seguridad vial. Y dentro de la planificación ya estamos viendo las herramientas que vamos a necesitar para lograr este proceso completo de planear nuestro plan estratégico. Dentro del primer punto, la norma, la resolución nos dice o nos pide que contemplemos como tal un líder de seguridad vial, que este líder es encargado directamente de velar que todo el plan que se genere de cumplimiento y también de garantizar que durante los periodos correspondientes, según lo estipulado en la resolución, que también los vamos a ir viendo más adelante, se logre garantizar el cumplimiento de los indicadores que contempla la resolución, que contempla mi sistema de gestión de plan estratégico y que adicional a esto se den
las diferentes actividades para lograr dicho resultado. Recordemos que esta resolución, la 40595, se alinea con la ISO 39001, que corresponde directamente a todo el proceso de seguridad vial y que adicional a esto está en línea en muchos de los aspectos al decreto 1072, que es el que establece nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Acá es importante, Nubia, que nos cuentes desde tu conocimiento y desde tu experiencia, cuáles son los tips que les podemos contar a nuestros participantes el día de hoy de qué debe tener este líder y cuáles son esos factores diferenciales de un líder de eficacia. Sí, muy buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente. Ok, bueno, este líder pues debe ser primero idóneo, ¿sí? Eh, Igualmente debe tener una característica muy importante. Recuerden que el Plan Estratégico de Seguridad Vial va articulado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Puede ser la persona encargada del sistema, el profesional. Igual también debe tener un curso mínimo de 16 horas y ser auditor interno en la ISO 39001 si realiza en empresas de transporte en nivel avanzado. Perfecto, muchas gracias. Entonces recuerden que el líder no solamente debe ser seleccionado, sino que de acuerdo a mi misionalidad organizacional, es decir, si soy una empresa de transporte o no, debo validar y garantizar las competencias, que eso también lo vamos a mirar en un momento. ¿Listo? La norma también me habla que dentro de estos niveles, a nivel estándar y a nivel avanzado, me aplica la creación de un comité. Normalmente nosotros decimos, bueno, ya tenemos el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos el Comité de Convivencia y ahora vamos a tener el Comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial o el Comité de Seguridad Vial. Pues adivinen qué, la norma nos da precisamente esa alineación para lograr garantizar que podamos aprovechar los recursos que tenemos internamente a nivel de factor humano y que de esta manera podamos hacer una integración de los sistemas de información. Entonces tenemos por un lado nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos por el otro lado nuestro plan estratégico de seguridad vial y a nivel de comités podemos garantizar la integración de estos desde y cuando se garantice mantener la diferencia dentro del alcance de cada uno. Es decir, que si yo soy integrante del Comité Paritario de Seguridad y Salud en mi trabajo, pero también me estoy formando en todo el proceso de seguridad vial, tenga muy claro los objetivos y los alcances que aplican para cada uno de estos sistemas de información. ¿Listo? Recordemos que durante toda la presentación vamos a ir viendo cómo se alinea precisamente nuestro Plan Estratégico de Seguridad Vial con el Decreto 1072 y con la ISO 39001. ¿Esto con qué fin? Con la finalidad que si yo conozco directamente el Decreto 1072, puedo ir haciendo la intervención o la interacción entre cada una de estas normas o si por el contrario manejo los sistemas integrados de gestión, lo puedo analizar a nivel de los numerales de las normas ISO. A continuación tenemos dentro de la resolución 40595 todo lo que corresponde directamente a la política. Entonces ya el sistema de gestión de por sí nos dice que debemos tener una política para seguridad y salud en el trabajo que nos permita garantizar el compromiso de la organización, que debe ser adecuada a la naturaleza de la organización, que debe ser un marco de referencia para los objetivos, las metas y mi plan de acción, mi plan de trabajo, que debe estar alineado a todos los procesos de los requisitos legales, que debe garantizar la mejora continua, que debe ser concisa, precisa, que esté fechada, que esté controlada, pero aquí hay una particularidad. Entonces, dentro de nuestro sistema de gestión nos dice que la política se revisa, sí, anualmente. Dentro de seguridad vial, nuestra política se revisa cada 3 años. ¿Que lo puedo hacer anualmente? Claro que sí. ¿Que lo puedo hacer integral? Claro que sí. Pero como mínimo debemos garantizar que se realice anualmente. Nubia, no sé si acá nos quieras comentar de alguna observación o alguna recomendación a tener en cuenta en tema de política.
Sí, claro. Cuando la empresa tiene un sistema integrado de gestión, es muy importante dentro de la organización, pues que esté actualizada y alineada de acuerdo a la actividad económica de la organización. Y como lo dices tú, Joana, se puede actualizar cada año, pero la norma lo dice que es revisada cada 3 años. Y está bien que cumpla con los requisitos, que dé el compromiso y que dé el alcance también de la flota de vehículos a lo que la empresa se dedica específicamente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta dentro de la política de seguridad vial. Muchas gracias. Con Bueno, mucho gusto. seguimos con el nivel directivo. ¿A qué nos hace referencia todo el proceso del nivel directivo? Y es todo el proceso de la definición de las políticas, los objetivos, la promoción de la formación, la aplicación de hábitos y conductas seguras. Recordemos que el Plan Estratégico de Seguridad Vial, más que ser un cumplimiento legal y un requisito documental, su finalidad es crear realmente conciencia, generar un impacto relevante en la disminución de los accidentes viales. Recordemos que en Colombia una de las situaciones de mortalidad más altas precisamente se presenta en vía por falta de conciencia y de conductas seguras al momento de manejar. También es importante aquí que dentro de nuestro nivel directivo podamos garantizar todo el tema de los suministros a nivel de recursos físicos, a nivel de recursos técnicos, a nivel de recurso humano. Y de esta manera, pues, ir alineando todos estos aspectos, estableciendo todos estos lineamientos que nos permitan garantizar la validación adecuada de dichos cumplimientos. También es importante validar todo el tema del control de los vehículos, que el de por sí la norma nos tiene un capítulo específico del manejo propiamente de los vehículos y de los equipos asociados a estos. También nos pide tener en cuenta toda la atención oportuna en cuanto al tema de la información por parte de las entidades verificadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que como el proceso, este sistema, esta norma salió directamente desde el 2022 y que anualmente hay que venir haciendo un reporte a las entidades de control, llámese superintendencia, llámese directamente Ministerio de Trabajo o entidad territorial que le aplique. Es importante que nosotros tengamos conciencia de que en cualquier momento esta información puede ser validada si mi empresa cuenta con las condiciones o aplica dentro de las condiciones como tal de objetivo de la normatividad. Es importante que este nivel directivo tenga claridad que debe garantizar una participación como mínimo una vez al año, pero esto no lo dice la norma. ¿Cuál es el ideal? Que realmente este proceso se encuentre alineado dentro de la planeación estratégica de la organización para que así no sea un cumplimiento más, sino que genere un impacto real en las organizaciones a nivel de los procesos económicos, a nivel de los procesos humanos a través de la conciencia y a nivel de los procesos tecnológicos. ¿Listo? Dentro del proceso de preparación, la norma nos habla que debemos hacer un diagnóstico qué, cómo, cuándo, pero es que si yo no es la primera vez que lo voy a hacer, ¿qué herramienta existe para poder hacer ese diagnóstico? La norma es muy amigable y nos ayuda precisamente diciéndonos no solamente qué debemos cumplir, sino cómo lo debemos cumplir. Y dentro de ese cumplimiento nos dan ciertos parámetros de validación. Entonces nos dice que para poder contemplar el diagnóstico, para poder hacer el diagnóstico, debo contemplar como mínimo 7 aspectos. Primero que todo, debo hacer la identificación de la cantidad de sedes o la cantidad de servicios que presta la organización a nivel de desplazamientos viales. Que debo tener una lista de mis contratistas que pueden llegar a generar este proceso dentro de mi organización. Que debo contemplar un listado de colaboradores. Que debo tener una lista de vehículos, tanto automotores como no automotores. Que debo tener una lista de las rutas frecuentes que se utilizan en la organización, que debo conocer el número de colaboradores que tengo capacitados directamente en emergencias viales, que debo tener un diagnóstico documentado y actualizado como mínimo una vez al año. ¿Listo? Normalmente estos procesos se llevan a través de diferentes herramientas. Puede ser físico, puede ser simplemente una encuesta, puede ser a través de un formulario de forms. Actualmente hay mucha tecnología que nos ayuda precisamente a poder hacer este diagnóstico. ¿Qué es importante?
que entre mayor cobertura tengamos en cuenta en el momento del diagnóstico, pues mejor va a ser la base o la columna vertebral que se está generando para este proceso. ¿Listo? Nubia, desde tu experiencia, cuéntanos qué tip podemos tener para llevar un diagnóstico en excelencia. Bueno, tú tocaste temas muy puntuales. Una de ellas también es opcional, una encuesta dentro de la organización. Y acá como recomendación, lo que tú dices acá, el tema de los proveedores o la lista de los contratistas, que les aplique el plan estratégico de seguridad vial, en este caso la empresa lo debe solicitar como un requisito mínimo. ¿Sí? Igual también los servicios que presta la organización. Importante que sea una empresa realmente constituida, ¿sí? Que no sea como una persona natural, porque pues en el tema de demandas, pues sería un poquito más difícil y el tema contractual, ¿no? Perfecto. Bueno, continuamos con el proceso de caracterización, evaluación y control de los riesgos. Dentro de la caracterización, la norma nos pide poder hacer una caracterización, es decir, plasmar los riesgos de seguridad vial a nivel de mi organización. ¿Cómo estoy a nivel de seguridad vial? ¿Quiénes están impactando o a quiénes estoy impactando con este sistema y con estas actividades que realizo dentro de la organización? Y de esta manera empezar a identificar realmente qué riesgos tengo y a qué nivel tengo mis riesgos. Entonces, la norma nos pide, igual que en el proceso de identificación de peligros de nuestro sistema de gestión, nos pide hacer un proceso de identificación donde yo logre identificar mis actores viales, de poder identificar cuáles son esos factores de seguridad que me generan alto impacto dentro de mis procesos de conducción, las variables de los riesgos, que adicional a eso identifique o analice cuáles son las técnicas que voy a utilizar para hacer este análisis. Puede ser técnicas cualitativas, pueden ser técnicas cuantitativas, puede ser una matriz de probabilidad y consecuencia, puede ser un método de fallos, puede ser cualquier metodología que conozcamos desde que nos permita tener como tal un análisis de las condiciones propias del nivel de riesgo. Adicional a eso nos dice, no solamente se justifica o no se quede solo con el análisis, realice una valoración. ¿Una valoración de qué? De la exposición, de la probabilidad y del riesgo que este tipo de situaciones generan a nivel interno en la organización. ¿Con el fin de qué? De identificar y priorizar cuáles son esos riesgos más latentes dentro de las organizaciones y poderlo alinear dentro de los controles organizacionales que tenemos a nuestros planes de trabajo. Entonces, es aquí donde el paso 6 de la norma nos habla que efectivamente dentro de nuestro proceso de caracterización lo podemos articular o alinear con nuestra matriz de identificación de peligros. Y a nivel de la norma de la 39001 nos habla de todo el conocimiento y el contexto de la organización. ¿Qué es importante? Si bien se puede articular nuestro paso 6 con la matriz de factores de riesgo, con la matriz de identificación de peligros, evaluaciones de riesgo y generaciones de controles, es importante determinar que a nivel de seguridad vial la norma, la resolución es mucho más amplia y puede que se me estén quedando cosas por fuera de. Y más si nosotros utilizamos metodologías como por ejemplo la GTC 45. Entonces, hay muchos otros factores que no los encontramos identificados dentro de la misma tabulación o dentro de la misma anexo de la GTC 45, donde me dice que todo el componente vial va directamente dentro de las condiciones de seguridad y que desde allí puedo empezar a perder escenario de cuáles serían las condiciones viales de la misma. Acá es muy importante que nos aportes, Novia, desde tu experiencia, qué pasa cuando hacemos esta integración netamente con matriz de peligros y qué debemos tener en cuenta para garantizar que este proceso de caracterización, que viene siendo nuestra base fundamental para todo el plan estratégico de seguridad vial, sea funcional y no solo por cumplimiento legal. Bueno, lo que dice Joana es muy cierto. Sí se puede articular con la matriz de identificación de peligros.
Pero recomendación, hay tema de los actores viales dentro de la organización. En ese punto, igual ellos también están en un riesgo que de pronto no vemos dentro de la organización o los que de pronto se vienen en moto, en cicla, pero sí es importante. Recomendación tener una matriz de identificación de peligros en seguridad vial por el tema de los controles, por el tema de temas administrativos que cambian un poquito por el tema de siniestros viales, que son totalmente diferentes a un accidente laboral. Muchas gracias. Bueno, la norma nos dice que dentro de ese diagnóstico que realizamos inicialmente, de acuerdo a esa caracterización que estábamos conversando hace un instante, debemos empezar a definir objetivos y metas propias para el sistema. Y que de acuerdo con estos objetivos y metas, pues debemos tener en cuenta entradas como la política, los riesgos identificados dentro de nuestro proceso de caracterización, todo lo que corresponde directamente al plan del plan de trabajo y todo lo que corresponde a nuestros programas de gestión y control de riesgo. ¿Qué debemos garantizar con estos objetivos y metas? Pues nada diferente a lo que ya nos dice hoy el decreto 1072, en los cuales nos dice que todos los objetivos y las metas deben ser claros, medibles, cuantificables, que deben ser compatibles con los requisitos legales, que deben ser comunicados y que deben ser revisados como por lo menos una vez al año. Adicional a esto, debemos garantizar que los objetivos los podemos articular directamente con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que también se puede llevar el seguimiento bajo el mismo tablero de control que tenemos estandarizado o definido desde nuestro sistema de gestión. Ya a nivel de los programas de riesgo crítico, la norma nos establece definir como tal 5 sistemas específicos de control para todo el tema de control de seguridad vial, del riesgo de seguridad vial. Entonces, ¿qué nos pide la norma? Que definamos estos programas de gestión de riesgo crítico, pero que adicional a eso los contemplemos con particularidades específicas, como por ejemplo el nombre del programa, el alcance del programa, la fecha de inicio es importantísima. Nosotros normalmente utilizamos que aplica para el 2025, pero realmente ¿cuándo doy inicio? En enero, febrero, le voy a dar inicio en marzo. ¿Cómo estamos desde el proceso de planeación y los compromisos desde el inicio? Lo importante aquí es dar el primer paso. La duración del sistema, la línea base que acabamos de ver, los objetivos, los metas, los indicadores, los factores. Todo esto es información que precisamente nos permite garantizar que los programas que se lleguen a implementar estén de manera completa y correcta. Dentro de nuestros programas, como lo veíamos anteriormente, tenemos 5 programas importantes. El primer programa que debemos contemplar para la mitigación y control es todo el proceso de velocidad segura. Este proceso de velocidad segura nos dice que debemos contar con mecanismos de medición, con mecanismos de frecuencia de mantenimientos y calibración de los equipos, con la definición de un responsable, con las frecuencias de evaluación, los procedimientos de qué hacer en caso de que se nos presente un caso por exceso de velocidad, los mecanismos de comunicación, las campañas de prevención. Pero que adicional a lo que debe tener mi programa, yo debo contemplar como organización el promover una cultura de cumplimiento de límites, el sustituir o eliminar aquellos incentivos que llevan precisamente a generar presión de velocidad durante los procesos de recorrido. Pero adicional a eso, nos pide implementar tecnologías para el control de la velocidad. Entonces, aquí es donde el sistema ya nos empieza a generar un poco más de tecnicismo y condiciones propias directamente al cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial. ¿Listo? Tenemos como tal el proceso de prevención de fatiga. Entonces, ¿qué nos pide para este programa? Que empecemos a identificar cuáles son las políticas sobre los tiempos de conducción y las jornadas de trabajo de los conductores que tenemos a nivel de la organización. Nos pide una planificación de viajes. Nos pide como tal evaluar la frecuencia o realizar, perdón, las frecuencias de evaluación de los diferentes comportamientos que tenemos a nivel de condición de fatiga. Y nos pide generar un procedimiento en caso de que se esté materializando como tal dentro de la organización las condiciones propias de fatiga.
¿Qué factores de desempeño debemos contemplar? Pues el tema del cumplimiento de la jornada laboral, sustituir aquellos incentivos que vayan alineados al tema de exceso de kilometraje recorrido. O también debemos contemplar todo lo que tiene que ver directamente con las jornadas de descanso. Debemos también contemplar los sitios y los horarios de descanso dentro de la jornada laboral. Y aquí empiezan a surgir las diferentes inquietudes, ¿no? Bueno, si yo soy una empresa que no me dedico, mi nacionalidad no es directamente a conducción, donde yo tengo mi conductor de presidencia, ¿cómo garantizo directamente estos procesos? ¿Cómo garantizo que esta persona pueda alinearse a todo nuestro proceso de prevención de fatiga? O si por el contrario, yo soy una empresa de transporte y necesito que mis conductores realicen todo el tiempo la ruta A con la ruta B y den cumplimiento a esta ruta independiente de las condiciones propias de la situación que se pueda presentar. Aquí es importante que desde el punto que estemos de partida en este instante, empecemos a analizar y empecemos a identificar cuáles son esas situaciones que se ven desde nuestro día a día a nivel laboral. ¿Listo? Y empezamos a identificar cómo desde ya la norma nos está pidiendo cosas que ni siquiera habíamos contemplado tener en cuenta a nivel de nuestros procesos de control y gestión de riesgos. ¿Listo? Tenemos lo que corresponde a la prevención de distracciones. ¿Qué es importante acá? Más que el proceso de distracción es la identificación y la conciencia de la distracción. Muchas veces dicen, no, es que yo manejo mejor si voy escuchando música porque estoy contento, porque estoy alegre. Pero resulta que cuando la persona va a parquear, tiene que apagar el radio para poder parquear. Muchas veces decimos, ¿esto pasa? Sí, esto pasa. Pero ¿por qué nos pasa? Entonces es ahí donde empezamos a entender que efectivamente hay situaciones que nos generan distracción, que no nos permiten concentrarnos directamente en nuestro posicionamiento y cumplimiento vial y que por lo tanto nos pueden generar un siniestro en cualquier momento sin previo aviso. ¿Qué es importante empezar a contemplar acá? ¿Cuáles son esos dispositivos o cuáles son esos elementos que me generan distracción en la vía? Para que de esta manera los empecemos a regular, a controlar y sobre todo a garantizar que el uso sea de manera adecuada y confiable para los procesos de seguridad vial. Tenemos el programa de cero tolerancia a sustancias psicoactivas y alcohol. ¿Qué nos dice la norma? Que adicional al procedimiento transversal debo identificar qué debo hacer en caso de que se me presente un caso positivo. ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Qué interacción tiene este proceso directamente con mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo potencializo su cumplimiento? ¿Cómo a través de las campañas de prevención no solamente le brindo información al colaborador, sino genera como tal esa conciencia dentro del mismo? Y cómo a través de los diferentes mecanismos que tiene la organización puedo realizar el proceso de las pruebas aleatorias de alcohol y las pruebas anuales en sangre para sustancias psicoactivas. Entonces, acá es importante que empecemos a determinar cuáles van a ser esos mecanismos de actuación dentro de las organizaciones. Por último, la norma nos dice que debemos tener protección a todos nuestros actores viales vulnerables, que debemos hacer una identificación, que debemos tener un procedimiento en caso de cumplimiento, que debemos de igual manera hacer un proceso de campañas, que debemos garantizar todo el proceso de uso de casco y elementos de protección personal, pero que adicional a eso también debo tener desplazamientos de tipo laboral, debo tener control en estos desplazamientos de tipo laboral. ¿Y cuál es ese control? Pues la identificación de las diferentes rutas que se utilizan, los horarios de tráfico más críticos, las condiciones de los vehículos propios en los que se movilizan, todo lo que tiene que ver directamente con el proceso de control de gestión dentro de los desplazamientos. Que voy a la esquina, no me demoro 5 minutos. Igual, todos estos procesos hay que empezarlos a contemplar. Nubia, cuéntanos desde tu experiencia y desde la experticia y desde las diferentes oportunidades que has tenido de ver en las diferentes empresas, ¿qué tips nos podemos darles a nuestros participantes el día de hoy correspondientes a estos planes o estos programas de gestión de riesgo crítico?
¿No vial? Está el micrófono apagado, Vale, perdón. no te preocupes. Sí, bueno, como lo decía Joana, son programas de factores de riesgo crítico y lo que o sea, lo puntual de la norma es que cada programa, ¿sí? Tiene, digámoslo así, por ejemplo, velocidad segura, el tema de exceso de confianza del conductor, la experticia, ¿sí? Que tenga de verdad la hoja de vida sea bien seleccionada de este conductor, ¿sí? Igual, pues ellos tienen una licencia de conducción que valida que tiene una experticia, que tiene años de experiencia, pero es importante dentro de la organización hacer periódicamente como esas evaluaciones prácticas en lugares autorizados para validar la experticia y también ciertos controles en cuanto a la velocidad segura. La prevención de fatiga es muy importante. Aquí, más que todo en organizaciones, se ha presentado de pronto en empresas de transporte, donde el conductor trabaja más de las horas establecidas, vienen microsueños y llegan los accidentes, los siniestros viales. Garantizar que el trabajador realmente descanse. De pronto, a veces la empresa le dice, bueno, vaya al hotel. Un caso particular, el gerente llegó y, oh sorpresa, cuando llegó no encontró el conductor estaba en una discoteca, estaba pues tomando y al otro día tenía que hacer un viaje largo de Medellín a Bucaramanga, era largo y pues ahí es donde se debe tener esas medidas que realmente no estén en el papel, ¿sí? Es muy importante que el plan estratégico, todo el contenido que tiene, realmente se ejecute, ¿sí? Realmente se hagan los seguimientos, ¿sí? Igual también en la prevención de las distracciones, como lo decía Joana, muchas veces tenemos de pronto dentro del vehículo, de pronto una tablet, estamos mirando de pronto alguna película o de pronto nos entra una llamada, ¿sí? Importante, importante. Lo que yo más les digo a las empresas, estacione, conteste, de pronto usted puede recibir una llamada no muy buena de la familia y esto lo puede alterar la concentración en el momento de que usted vaya conduciendo. Cero tolerancia, igual, todos somos actores en la vida, somos conductores, somos ciclistas, debemos aprender, acá es muy importante, las señales de tránsito, muchas veces no las respetamos, pasamos por alto las señales de tránsito y créame que en la vía una pequeña indiscreción va a crear un siniestro mortal. Y protección de los actores viales también es importante. El peatón es uno de los más vulnerables dentro de la vía. Posteriormente sigue pues los demás actores viales, pero todos somos actores en la vida y debemos actuar con cautela, debemos tener inteligencia vial en el momento. Como decía Joana, voy a salir, que yo llegue bien a mi casa, eso es lo importante. Esas son como las recomendaciones más puntuales que les puedo dar en las organizaciones donde hemos implementado el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Gracias. Bueno, dentro de la segunda fase, la resolución 40595 nos habla del proceso de implementación y de ejecución del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Esta segunda fase se compone de 10 pasos. Sin embargo, no todos los pasos aplican directamente a todas las organizaciones. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que en el paso 9 nosotros debemos hacer la alineación de todo nuestro plan de trabajo de manera anual, que debemos tener un proceso de competencia, de plan anual de formación, que debemos tener todo el proceso directamente de los responsables y de las responsabilidades y los comportamientos seguros, que debemos garantizar la preparación de respuestas ante emergencias viales, específicamente en protocolos de estas emergencias, que debemos hacer todo el proceso de investigaciones internas a los siniestros viales, que debemos garantizar las vías seguras a nivel de la organización, que debemos hacer la planificación desde los diferentes desplazamientos laborales, que los vehículos que utilicemos estén debidamente inspeccionados, tanto los vehículos como los equipos, que garanticemos procesos de mantenimiento, control del seguro de estos vehículos o estos equipos y
que adicional a esto hagamos un proceso de gestión del cambio, gestión de contratistas, y que toda esta información y todos estos soportes los tengamos alineados a nuestro proceso de documentación o sistema de información documentada, que hagamos una adecuada gestión documental y control de archivo. Sin embargo, dentro de esta misma norma nos habla que no todos los componentes aplican desde el primer nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la implementación y ejecución del sistema de gestión, el punto 11 o el paso 11 que corresponde a responsabilidad y comportamiento seguro solamente aplica al nivel avanzado. Que en la investigación de incidentes o siniestros viales solamente me aplica a los niveles de estándar y avanzado. Y de igual manera que todo el proceso de retención documental me aplica exclusivamente al proceso o al estándar nivel, al nivel estándar y avanzado. Si yo estoy en básico, quiere decir que no debo contemplarlos, que no debo implementarlos. ¿Qué hago? Resulta que yo soy nivel básico, pero tuve un siniestro vial. ¿Lo investigo o no lo investigo? A pesar de que no es un requisito legal propio que entren a evaluar dentro del alcance, como buena práctica es importante empezarlo a contemplar. A continuación, vamos a ver el desarrollo de cada uno de estos para garantizar que la información que tengamos sea mucho más aprovechable. Dentro del plan anual del Plan Estratégico de Seguridad Vial que nos pide la norma es muy clara en pedirnos objetivos, metas, responsables, recursos y el cronograma de las actividades que voy a desarrollar para garantizar el cumplimiento. ¿Qué debo contemplar como entradas? Pues lo que ya he venido definiendo anteriormente en la etapa de planeación y preparación, en el cual establecí la política, definí el diagnóstico, definí la caracterización, definí los objetivos y las metas que necesito garantizar como organización para generar un hábito seguro y un comportamiento seguro en vía y de acuerdo a los programas de gestión de riesgo crítico. Con estos 5 aspectos los genero como entrada directamente a nuestro proceso y nos permite garantizar que este plan de trabajo que se genere, que se ejecute, se encuentre completo y vaya totalmente alineado a las necesidades propias de la organización y al cumplimiento del requisito legal. ¿Listo? Que si puedo hacer implementación o integración de mi plan de trabajo en sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo y el plan de trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial, sí, claro que sí, la norma nos permite, ya que la estructura, a nivel de estructura, se mantiene la estructura como tal, y que adicional a esto no solamente lo puedo alinear a nivel de estructura, sino que también puedo utilizar las mismas herramientas y los mismos mecanismos para poder dar cumplimiento, validación y seguimiento al plan anual del Plan Estratégico de Seguridad Vial. A nivel de formación y competencia, la norma nos establece y nos dice que debemos identificar roles o cargos específicos para el proceso de seguridad vial. ¿Cómo así, Joana? ¿A qué se refiere esto? Entonces, así como en el decreto 1072 nos dicen que nosotros debemos empezar a identificar el responsable del sistema de gestión, que debemos tener un comité paritario de seguridad y salud, que debemos tener un presidente, un secretario, un brigadista, un auditor. El Plan Estratégico de Seguridad Vial también nos define cuáles son esos roles y esas responsabilidades que debe tener cada uno de los integrantes del plan. ¿Quiénes están contemplando la norma? ¿A quiénes está contemplando la norma? Directamente al líder del sistema de gestión, a los miembros del Comité de Seguridad Vial, a los capacitadores viales, a los planificadores de ruta o coordinadores de desplazamientos laborales, al coordinador o técnico de los mantenimientos de los vehículos, al auditor en seguridad vial, al brigadista vial, a los investigadores internos en siniestros viales y a los colaboradores que conducen vehículos para sus desplazamientos laborales. Entonces, aquí es donde nuestra matriz de capacitación, nuestra matriz de formación empieza a evolucionar. ¿Por qué? Porque se le incluyen no solamente nuevos roles, nuevos cargos, sino que adicional a esto va a generar una ampliación en las necesidades de formación y en las necesidades de competencias y habilidades que deben tener cada uno de nuestros integrantes dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
Es decir, que esto no solamente le pega al área de seguridad y salud en el trabajo, sino que también se alinea a nuestra área de gestión humana, en donde hay que definir desde los mismos manuales de perfiles o desde el mismo manual de funciones todo lo que son los roles o las actividades o las funciones que deben estar realizando estos integrantes, esta nueva determinación de cargos a nivel organizacional. ¿Qué nos dice aparte de eso el numeral, el paso 10 respecto al tema de la competencia y la formación? Nos dice que debemos garantizar un plan anual de formación, pero no solamente es a nivel de cronograma, sino que debemos definir todo lo que corresponde a la temática, la modalidad, la intensidad horaria, la frecuencia de formación, los responsables del plan de formación, los recursos y las herramientas. ¿Qué pasa acá? Que como la actividad de seguridad vial es netamente en práctica y los siniestros viales se presentan cuando estoy en la ejecución y en práctica de la actividad, pues muchas veces solamente la teoría se nos queda corta. Entonces, por eso aquí es importante que todo el proceso de formación no solamente sea teórico, sino que vaya muy bien acompañado de procesos de práctica y procesos de desarrollo de hábitos y conciencia. ¿Qué entradas debo tener en cuenta para el plan de formación? La caracterización que ya identificamos, a qué hace referencia, el plan anual de trabajo, todo lo que tiene que ver con los registros y el análisis de los siniestros, todo lo que puede llegar a impactar la gestión del cambio y sobre todo la gestión de contratistas. Recordemos que cuando hablamos de contratistas estamos hablando de una responsabilidad compartida. Por ende, la norma, durante todo su componente, durante toda su interacción, nos habla precisamente de cómo estos contratistas nos pueden afectar o nos pueden impactar de manera directa a la organización. Tenemos el proceso de la implementación y ejecución, la alineación al tema de las responsabilidades. Dentro del paso 11, la definición de las responsabilidades nos dice que estas responsabilidades deben estar documentadas, que dentro de la definición de las funciones y las responsabilidades se debe garantizar la definición de los siniestros, la participación en las capacitaciones, los compromisos de los colaboradores, los reportes de las condiciones de salud de los trabajadores que hacen estos desplazamientos viales. Adicional a esto, nos dice que debemos garantizar una evaluación de comportamiento. ¿Qué tipo de comportamiento? A nivel de siniestro vial, a nivel de infracciones de tránsito, a nivel de las quejas de comportamiento, a nivel de la participación directa en las capacitaciones recibidas. Y que para lograr la definición de todos estos procesos de responsabilidad, pues debemos garantizar la documentación de estrategias dentro de lo que tiene que ver nuestros perfiles, como lo nombrábamos hace un momento, todo el proceso del profesiograma, garantizar que tengamos identificados los exámenes médicos requeridos, que tengamos como tal identificadas esas brechas de conocimiento que pueden llegar a generarme un siniestro vial, que tengamos las evaluaciones de competencia, todo lo que tiene que ver directamente con los programas de comportamientos interdependientes o riesgosos, que logremos hacer las campañas de promoción y prevención, que generemos estos reportes de condición y que tengamos mecanismos de seguimiento como los indicadores o las auditorías. Tenemos acá en el punto 12, la norma nos pide que tengamos nuestro plan de preparación de respuesta ante emergencias. Para este plan de preparación de respuesta ante emergencias, la norma es muy clara y nos dice que debemos contemplar 8 puntos. Dentro de esos 8 puntos, ¿qué nos pide? Todo el proceso del reporte de los siniestros, la funcionalidad de cadena de llamado, los riesgos en las rutas, la identificación de riesgos en las rutas, la ubicación en los centros de atención, los protocolos de brigadistas y primer respondiente, los procesos de capacitación de protocolos de atención y víctimas, los equipos de atención y todo el proceso de simulacro. Que yo pueda alinear mi programa o mi plan de emergencia del sistema de gestión con el plan de preparación de respuesta ante emergencias viales, lo puedo hacer de manera transversal. Sin embargo, es importante que dentro del desarrollo de cada una de las actividades contemple cuáles son estos siniestros viales que se nos pueden llegar a presentar, bien sea por procesos de accidentalidad
bien sea por tema mecánico, porque tengo el vehículo varado, el trabajador varado, también lo que corresponde directamente a todo lo que tiene que ver con atentados de seguridad vial, entonces los procesos de atención de situaciones de pánico. Y es importante que mi brigadista no solamente esté preparado para atención de un primer auxilio, contra incendio o evacuación, sino que adicional a esto tenga la capacidad de entender, contemplar y atender una llamada de emergencia en tema vial. Identificación de las rutas, identificación de las zonas, la organización y la geolocalización directamente del vehículo del siniestro que se presenta para que asimismo pueda brindar la información a los diferentes entes de ayuda en emergencias. Cuando nos hablan de la investigación del siniestro, nos hablan no solamente que hagamos como tal una documentación, una definición de metodología de investigación, sino que adicional a eso contemple o garantice como tal dentro de la misma resolución diferentes pasos para que en esta investigación sea completa, concisa y precisa. ¿Qué nos pide la norma? Entonces, que tomemos acciones inmediatas sobre el primer respondiente, que hagamos una evaluación del riesgo, que tengamos una captura de evidencias lo más completa posible para que dentro de la investigación pues logremos efectivamente contemplar qué pasó, cómo ocurrió y qué debemos hacer respecto a estas situaciones. Que recopilemos los hechos y la historia, de entender desde las dos caras de la moneda por qué se presentan los siniestros viales. Hacer todo el tema de reconstrucción del evento, identificar las causas inmediatas desde los factores de seguridad vial. Analizar estas causas de acuerdo a las diferentes metodologías que podamos utilizar en nuestro sistema de gestión. Definir fallos y controles que se pudieron haber presentado para la materialización del siniestro. Establecer como tal los planes de acción que vayan enfocados a que este tipo de siniestro no nos vuelva a ocurrir. Sobre todo, divulgar las lecciones aprendidas para que con esto generemos esta concientización y estos cambios de hábitos en nuestros colaboradores. Y finalizar pues con todo el tema del seguimiento de las evaluaciones de la eficacia de las diferentes acciones que hemos implementado. Acá es muy importante que independiente del nivel que yo esté aplicando, como les decía, las investigaciones solamente aplican para el nivel estándar y nivel avanzado. Si dentro de mi estándar, si dentro de mi sistema básico tengo un siniestro, pues también lo debo investigar. ¿Qué pasa con los siniestros viales donde tengo lesiones graves o fallecidos? Es importante tener en cuenta los factores humanos, los factores de infraestructura y las condiciones propias del vehículo. ¿Listo? Dentro de la articulación de la norma, si bien la norma nos pide, el decreto 1072 nos pide tener un proceso de investigación de accidentes, no se logra integrar totalmente con el plan estratégico de seguridad vial. ¿Debido a qué? A las metodologías que requerimos realizar y directamente al proceso de investigación interna en siniestro vial para todo el proceso directamente de organización y planeación. Es mucho más técnico, es mucho más específico, es mucho más detallado. Por eso la misma resolución nos pide ir un poco más allá a lo que ya venimos acostumbrados en el decreto 1072. Dentro del contexto de vías seguras, debemos garantizar como tal la identificación de zonas de conflicto, la identificación de los planes de acción de acuerdo a lo que hayamos identificado en esas zonas de conflicto, las inspecciones que conlleva como tal el proceso de las inspecciones anuales y los planes de mantenimiento preventivo. ¿Qué debemos garantizar acá? Que efectivamente las zonas por las que transitan nuestros colaboradores sean en lo posible las zonas seguras. Pero yéndonos a la realidad, ¿cómo garantizamos que las zonas sean seguras cuando tenemos más de la mitad de la ciudad en un caos por sus condiciones de construcción, por los malos hábitos de los diferentes actores viales, entre estos pues conductores, motociclistas, peatones, ciclistas? ¿Cómo garantizamos que efectivamente tengamos todo un proceso de zonas seguras y control de desplazamientos?
pues acá es importante que logremos determinar procesos de identificación de ruta, los riesgos de ruta, las planificaciones de ingreso y salidas de estos desplazamientos, los tiempos de planificación de los recorridos, en qué momento voy a hacer este desplazamiento, si es en la mañana en hora pico, si es al contrario en horas valle donde no tengo tanta congestión, los requisitos propios del inicio para el viaje, los horarios y los tiempos que voy a contemplar, las velocidades a las cuales puedo llegar a alcanzar con estos desplazamientos, los requisitos propios de cada conductor y de cada vehículo, las condiciones específicas de parada segura, los controles que debo garantizar durante todo el proceso del desplazamiento y los requisitos de la finalización de los viajes. Entonces aquí es donde los numerales o los pasos 14 y 15 hacen un mix de no solamente voy a identificar las vías que son seguras, sino que también a través de estas vías voy a garantizar los desplazamientos laborales. Dentro de este proceso también es importante identificar que si bien el decreto 1072 nos hablan de medidas de prevención y control, el PEPS es mucho más exigente a nivel de este tipo de desplazamientos y control. Por esto es importante que todos los viajes sean debidamente planificados y que garanticemos dentro de este proceso de planificación, ejecución, control y finalización, contemplar los 12 puntos que nos pide como tal la resolución. ¿Listo? Recordemos que debemos tener dentro de este proceso todo lo que son las horas de descanso, los controles de las velocidades seguras, los mantenimientos propios de los vehículos, las condiciones de las paradas seguras y todos los controles de gestión de los desplazamientos durante el desarrollo. Acá también debemos garantizar que los vehículos cuenten con estas inspecciones correspondientes a nivel de documentar los procedimientos, los mecanismos de registro de las inspecciones diarias o preoperacionales, todo el proceso de los responsables, las condiciones propias de conservación. Dentro de las inspecciones, ¿qué debo garantizar como mínimo? ¿Qué es lo mínimo que me pide la resolución? Pues los documentos del vehículo, los documentos del conductor, lo que corresponde a condiciones de infraestructura como luces, llantas, cinturones de seguridad, limpiabrisas, espejos, equipos, entre otros. Y que adicional a esto, pues vaya como tal con todo el proceso de garantizar que esta alineación se esté generando pues paso a paso para cada vehículo y con una frecuencia pues adecuada de acuerdo pues al uso del mismo. También es importante acá garantizar que las inspecciones se realicen de manera diaria y preoperacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se realicen una vez al día, sino que si yo tengo cambio de conductor, el conductor que me recibe el vehículo a mitad del día o en el siguiente turno, garantice que las condiciones del vehículo que están recibiendo son las condiciones seguras para desarrollar este ejercicio. A nivel de mantenimiento, cuando se realiza el proceso de mantenimiento de los vehículos, debemos garantizar que todos los vehículos cuenten con procesos como tal, la hoja de vida del vehículo, que tengamos claro el historial de adquisiciones, los responsables de las reparaciones, los equipos y los repuestos que hemos cambiado, que hemos modificado y la trazabilidad de los mantenimientos. Para lograr esta hoja de vida del vehículo debemos tener como tal un plan de mantenimiento documentado, con los informes de las inspecciones que se realizan no solamente de manera preoperacional, sino que también se realizan a nivel del técnico de mantenimiento o que se realizan directamente desde el enfoque de seguridad vial. Que tengamos todos los riesgos de la operación identificados para esta manera poderlos controlar, que tengamos directamente las fichas técnicas propias del fabricante de los vehículos para determinar la condición más segura del mismo y el mantenimiento de este, y que tengamos en cuenta todas las recomendaciones de uso de igual forma de los fabricantes. ¿Qué es importante también contemplar acá dentro de este alcance? Que todos los vehículos que sean propios del trabajador, pero que están puestos directamente al servicio de la organización, deben ingresar dentro de este plan de mantenimiento de seguridad vial. ¿Listo?
Tenemos acá el tema de gestión del cambio y gestión de contratistas. Entonces, a nivel de gestión del cambio, ¿qué debemos contemplar? Cambios en las nuevas rutas, cambios de tecnología, cambio de legislación, cambio en condición de clientes, de nuestros productos, de los diferentes servicios. Y a nivel de contratistas, ¿qué debo garantizar? La verificación, el diseño y la implementación que tenga mi contratista directamente de este plan estratégico de seguridad vial y la disposición propias de seguridad para contratistas. ¿Cómo así, Joana? O sea, yo debo establecer, no solamente verificarle, sino también internamente generar disposiciones para que el contratista cumpla. Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Si bien tengo una empresa jurídica, como nos lo nombraba Nubia hace un instante, en el cual nos decía, es importante que si vamos a tener un servicio, sea preferiblemente una persona jurídica que tenga la capacidad de poder diseñar e implementar este sistema de gestión. También debo tener como organización la definición de cuáles son esas disposiciones seguras para que mi proveedor o mi contratista cumpla dentro de la organización a nivel de seguridad vial. ¿Qué es importante acá? Que este conductor o que esta persona que yo he contratado para que haga desplazamientos a nivel interno de la organización, pues garantice todos sus procesos y que adicional a esto, si esta persona me presta un servicio netamente de conducción y desplazamiento, pues él sea quien cumpla de todo este proceso. ¿Cómo lo debo validar? ¿Cómo lo debo verificar? ¿Con qué entidad lo puedo revisar? La norma dentro de su componente de lista de verificación nos da todos los aspectos que debemos validar para garantizar dicho cumplimiento, para realmente saber si mi proveedor cumple o no. Por último, en el proceso de implementación y ejecución, como les decía, la norma contempla todo el proceso de gestión de archivo y gestión documental. ¿Qué debo tener en cuenta para esta gestión documental? Que efectivamente el sistema se encuentre como tal documentado, disponible y actualizado y que se asegure dentro de nuestro proceso de identificación la legibilidad, el acceso a la información y la protección contra cualquier daño o pérdida propio de estos registros. ¿Qué nos dice de por sí la norma? Que el sistema debe tener una retención mínima de 5 años y que las inspecciones deben tener una retención mínima de 1 año si no se encuentran con ningún otros criterios de control de información documentada. ¿Listo? Nubia, cuéntanos desde este gran mundo que corresponde al proceso de implementación y ejecución del Plan Estratégico de Seguridad Vial. ¿Cuáles son esas recomendaciones o esos tips para garantizar que tengamos una implementación adecuada de nuestro sistema de gestión o plan estratégico de seguridad vial? Sí, claro, tener en cuenta pues como es un sistema de gestión, va por el planear, por la mejora continua. Debemos hacer revisiones periódicas a nuestro plan estratégico de seguridad vial porque es un ciclo, es cíclico, es planear, es hacer, es verificar, es actuar, hacer esas revisiones mínimo cada año, dependiendo si la empresa crece, si hay sucursales, pues hay cambios dentro de la organización. Y pues lo más importante, igual cuando hay subcontratistas, auditar estas empresas, hacer un diagnóstico que realmente cumplan verificar que se esté cumpliendo realmente con lo que es, porque tú puedes pedir ciertos documentos, pero yo como sé que sí los están ejecutando, que la empresa sí lo está haciendo, sí está capacitando al conductor, sí están haciendo los mantenimientos en centros de diagnóstico autorizados. Sí están haciendo esas intervenciones puntuales que pide la norma, el Plan Estratégico de Seguridad Vial, como para tener eso bien claro sería esas auditorías internas o externas que se pueden realizar a ese subcontratista. Perfecto. A nivel del ciclo PHVA que estábamos nombrando hace un momento, llegamos a la fase 3 de todo el tema de seguimiento por la organización. Dentro de esta fase 3 y dentro de este seguimiento, la norma nos dice que las compañías o las organizaciones deben garantizar 3 aspectos importantes. Primero, el tema del reporte de los indicadores, no solamente del sistema de gestión completo,
sino que también nos da unos procesos de fechas y todo el tema de reporte de autogestión. Segundo, el registro y análisis estadístico de los siniestros viales. Y tercero, el proceso de auditoría anual. Dentro de los indicadores de reportes de gestión, aquí la norma es muy enfática en decirnos cuáles son los indicadores que debemos contemplar, cuáles son los procesos o las etapas de medición, las fechas de medición, y adicional a eso nos dice qué debemos hacer con estos resultados. Es decir, dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial debemos articular estos indicadores del PEPS con todo nuestro sistema de gestión. Debemos garantizar como tal las actas de análisis de los indicadores, debemos presentar un informe ideal que se maneje trimestral a la alta dirección, al nivel directivo, sobre estos resultados del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Aquí un anuncio importante, como tenemos tantos indicadores, son 14 en total lo que nos pide la norma, SIM está proyectando para el mes de marzo realizar un webinar con todo lo que tiene que ver directamente con la explicación de estos indicadores. Entonces también les vamos a compartir a través del chat el enlace para que se puedan desde ya inscribir a este proceso. ¿Qué debemos tener en cuenta acá? Las fechas de medición. La norma es muy explícita en decirnos que las fechas de medición son 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Como estamos a puertas de la primera medición, es por eso que SIM les quiere regalar esta explicación a través del siguiente webinar que vamos a tener en marzo. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta en mis indicadores? ¿Cómo lo debo llevar a cabo? ¿Cómo debo hacer la medición? ¿Cuáles son los actores viales que debo contemplar? ¿Cuál es la frecuencia de medición de este indicador? ¿Qué hago una vez los mida? Esto lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Por ahora vamos a ver nuestro siguiente paso que corresponde directamente al registro y análisis estadístico de nuestros siniestros viales. ¿Qué nos dice la norma? Que dentro del siniestro vial debemos contemplar no solamente la condición propia del siniestro, sino las afectaciones. Si bien tenemos el impacto de un evento donde determinamos si hay una condición, una fatalidad, una causalidad, si son solamente daños materiales, si son daños a terceros, la norma adicional a esto nos pide generar un análisis directamente desde el impacto, la consecuencia que generan, y que de esta manera debemos construir e implementar una matriz de nivel de pérdidas a nivel organizacional, tener una clasificación de estos datos históricos, establecer una tendencia que nos permita proyectar a futuro este comportamiento de la accidentalidad, delimitar los límites máximos tolerables a nivel de siniestros viales y generar estadísticas de proyección, es decir, que vayamos identificando cómo pueden ser nuestros comportamientos a futuro si no logramos estandarizar de manera adecuada este plan estratégico de seguridad vial. Esto normalmente nosotros estamos trabajando directamente en el proceso de análisis estadístico y empezamos a determinar cuáles fueron las causas, pero muy pocas veces estamos proyectando hacia el futuro esa tendencia de incremento o disminución que pueda tener nuestras condiciones de seguridad vial. ¿Listo? ¿Qué debemos también contemplar a nivel de siniestros? Para el análisis y el reporte o el registro de siniestros debemos garantizar la información que nos brinda nuestros diagnósticos, la alineación que tenemos con el plan de trabajo anual y el proceso de competencia y formación. Por último, recordemos que la norma nos pide un proceso de auditoría que debe tener una frecuencia anual, que debe tener una competencia directamente a auditores internos, que debemos tener una participación importante del Comité de Seguridad Vial o del líder propio de seguridad vial, y que se puede llegar a hacer una integración con los diferentes sistemas de gestión. ¿Con el fin de qué? De poder llevar auditorías integradas que nos permitan tener un contexto mucho más amplio, una alineación de hallazgos mucho más completo y así un plan de acción que sea transversal para nuestros diferentes sistemas de gestión. Para finalizar tenemos nuestra fase 4, mejora continua del PEPS, donde nos habla de las acciones de mejora correctivas y preventivas y todo lo que tiene que ver directamente con nuestros mecanismos de participación y control. A nivel de acciones de mejora, pues básicamente lo que nos pide, después de todos estos 21 pasos inicialmente presentados,
como tal todas las entradas que salieron desde los pasos anteriores, aterrizadas, bien sea o oportunidades de mejora y garantizar que efectivamente nuestro sistema se siga evolucionando, o directamente acciones correctivas donde necesitemos, donde generemos realmente cierre de esas situaciones que nos generaron como tal los siniestros. ¿Qué debemos contemplar dentro de estas acciones? Todo lo que es el análisis estadístico, el cierre directamente de los hallazgos de las auditorías anteriores que se nos hayan presentado, los temas de investigación, los resultados de los simulacros, las activaciones y los funcionamientos de los planes de emergencia y como tal, pues el plan de formación de cumplimiento de este. ¿Listo? Y a nivel de los mecanismos de comunicación, recuerden que todo lo que se realice en seguridad y salud del trabajo debe ser comunicado y el plan estratégico de seguridad vial no es la excepción. Es decir, que cada alineamiento, cada política, cada procedimiento o cada programa que se implemente debe ser conocimiento general a nivel de la organización. ¿Listo? ¿Para qué hacer todo el plan estratégico de seguridad vial? No solamente por cumplimiento legal, no solamente por siniestralidad, sino porque si nosotros no diseñamos o no implementamos nuestro sistema de plan estratégico de seguridad vial, tenemos unas implicaciones económicas a nivel normativo. Para las empresas de transporte, lo que nos establece la ley 336 nos dice que podemos tener multas o sanciones entre 1.000 salarios mínimos, entre 1 y 700 salarios mínimos, teniendo en cuenta que la implicación de la infracción o el incumplimiento. En otras misionalidades, es decir, en empresas que no se dedican al transporte, pero que les aplican el plan estratégico de seguridad vial, podemos tener sanciones hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y si tenemos una situación donde se nos presente un mortal, podemos tener sanciones entre 20 y 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Listo? Teniendo en cuenta este impacto y pues lo que significa para algunas organizaciones que puede llevar directamente hasta el quiebre o cierre de la misma, es que queremos dejar el día de hoy a ustedes este conocimiento, esta alineación a la normatividad, pero sobre todo esas buenas prácticas de implementación en las diferentes organizaciones o en los diferentes aspectos que se nos puedan llegar a presentar. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Joana, muchísimas gracias. Un tema súper interesante. Muchísimas gracias a las dos. 9:18. Vamos a abrir en este momento entonces el espacio de las preguntas que estuvieron ustedes realizando durante la charla. Tenemos unas preguntas que yo creo que sí se resolvieron, pero Joana, si quieres yo te las voy haciendo acá y tú me vas diciendo si consideras que deberías ampliar algo o no. Y ya al finalizar, entonces les vamos a compartir la encuesta de satisfacción. Como siempre, para nosotros es absolutamente fundamental conocer la opinión de ustedes con respecto a estos cursos, a este contenido, para que porfa nos ayuden. Ahí en el chat está el vínculo, la invitación al curso que tenemos el próximo mes, donde vamos a continuar estos temas tan fascinantes y obligatorios que tenemos en torno al sistema. Entonces, bueno, Joana, vamos, tenemos 4 preguntitas. Creo que algunas sí, pero tenemos 12 minutos, tenemos tiempo para los que se quieran quedar acá y ver cómo resolvemos estas preguntas. Entonces, Jennifer nos pregunta si la empresa cuenta con un solo conductor y un solo vehículo, pero no nos dedicamos a transporte, ¿nos aplica la norma? Como tal, bajo el aspecto de la misionalidad, no. Estarían, digamos, en este momento alineados netamente a la gestión desde la prevención y promoción desde el sistema de gestión. Recordemos que desde allí nos hablan de procesos de mantenimiento de los vehículos, inspecciones preoperacionales también enfocado a la prevención del riesgo y que el sistema de gestión sí nos aplica a todas las organizaciones a partir de un trabajador. Entonces, si bien no nos aplica el PEPS, debemos hacer promoción y prevención desde el decreto 1072. Súper, buenísimo. Segunda pregunta, Jorge nos pregunta, ¿un comercial de una empresa que no se dedica al transporte, pero utiliza su propia moto para trasladarse, entraría dentro del tema de plan estratégico de seguridad vial? Bueno, Jorge, muchas gracias por esa pregunta.
Y qué bueno que preguntas esto y en qué sentido, porque aquí es donde empiezan a aparecer los dependes. ¿Listo? ¿Qué pasa y de qué depende? El vehículo, ahí es donde empezamos nosotros como organización a validar, bueno, este vehículo es solicitado directamente por la organización, está al servicio de la organización o es simplemente que el comercial lo toma desde su facilidad de movilización. Entonces, de acuerdo con la respuesta, entramos a revisar la responsabilidad propia de la organización. Si el vehículo es personal del comercial, pero está al servicio directamente de la organización, se garantiza un rodamiento, se paga directamente por el servicio de este vehículo o dentro de las condiciones de contratación se establece que se debe contar con vehículo, sí entraría dentro del plan estratégico de seguridad vial. ¿Listo? Si por el contrario el vehículo simplemente es el mecanismo de movilización de este colaborador, lo que hacemos es igual desde las campañas de promoción y prevención, pues garantizar que este actor vial tenga todos los controles propios de su vehículo, que realice los mantenimientos, que realice como tal el tema de los programas de control de gestión del riesgo crítico y que de esta manera él implemente internamente todos los procesos de control y cuidado en seguridad vial. ¿Listo? Acá es muy importante entrar a revisar cuáles son esas condiciones contractuales que se tienen definidas con este comercial. Tenemos dos preguntitas muy parecidas también. Hay un caso de una persona que nos dice que tiene tres personas comerciales con vehículos propios, un gerente con vehículo de la empresa, un servicio de transporte donde el conductor y vehículos no son de la empresa, pero sí trabaja para nosotros, dos personas que conducen de forma eventual el vehículo de gerencia, si tiene todo un ejército de personas con vehículos propios y de la compañía. ¿Aplicaría el básico? Se la pregunto. Ellos Ok. no se dedican a transporte. Listo. A pesar de que tienen otra misionalidad y que no se dedican a transporte, si toda esta lista de vehículos que nos estás contemplando entra como tal dentro de las condiciones propias de la organización, veíamos que el vehículo de la gerencia ya está vinculado directamente con la empresa y los otros vehículos tienen alguna interrelación directa bajo documento alineado a la prestación del servicio de la organización o si a través del vehículo se garantiza como tal la prestación del servicio, se deben incluir y por ende aplicaría este nivel básico del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Súper. Últimas dos preguntitas ya para cerrar. En la organización donde laboro tenemos 25 trabajadores que se encuentran en funciones comerciales y postventa. Tienen vehículos propios. Debemos implementar y diseñar. Creo que ya respondimos que definitivamente sí. O sea, creo que aquí estamos ante un escenario donde las operaciones de las compañías comerciales, vehículo propio o no, si están puestos a merced de la operación, tienen que estar vinculados en el PES de alguna u otra manera. Ya depende de cómo y cuándo. Digamos que en nivel básico avanzado, yo también estuve poniendo mucha atención para entender bien cómo era esto. Pero pues la respuesta es sí, sí tienen que tenerlo, tienen que diseñarlo y tienen que implementarlo. Esto ya está, esta ley está encima y tenemos que cumplirla. La última, ahí me tomé el atrevimiento de responder yo porque yo ya aprendí del curso, entonces me siento ya con más empoderamiento para hacerlo. Una pregunta que la verdad no sé cómo responderla, pero esto me parece chévere y con esto cerramos. Yo tengo la política de plan estratégico de seguridad vial, pero la consolidé con la política de velocidad y las demás. ¿Se puede dejar una sola política o debemos tener todas? Sí, se puede integrar, el sistema precisamente tiene esa particularidad y es que, como lo veíamos durante todo el ejercicio, no solamente se integra con el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, sino tiene la particularidad de integrarse con los diferentes normas a nivel de sistemas, entonces puede ser totalmente alineado a estas. Se puede integrar y se garantiza dicho cumplimiento. Acá es importante también generar una claridad. ¿Qué pasa cuando yo tengo un nivel básico, tengo dos vehículos, pero tengo 50 personas que andan en bicicleta, 40 que andan en motocicleta y adicional a eso mis peatones? ¿Solamente me enfoco a mis conductores? No.
La norma cuando nos habla con los actores viales me dice que así tenga dos vehículos, pero si tengo todos estos actores viales que realizan actividades de desplazamientos laborales, pues debo generar la implementación de mi plan estratégico de seguridad vial para cada uno de estos actores viales y cada una de sus interrelaciones en las actividades laborales y los desplazamientos laborales que aplican en la compañía. ¿Listo? Entonces, como cereza del pastel, ahí les dejo ese pequeño paso. Excelente. Ahí tenemos una preguntita más, pero creo que está muy alineada con lo que ya hemos hablado. Igual, pues yo creo que ya 9:25, 1 hora y 20 minutos aprendiendo cosas muy importantes, muy relevantes en torno a los requisitos legales que tenemos para hacer en nuestras actividades más seguras. Un tema que tocas que me parece súper relevante y es plan estratégico de seguridad vial. No significan los actores solamente que se montan a un carro, es un grupo, una comunidad de personas que trabajan con nosotros, que tienen que trasladarse a sus operaciones, a sus clientes, a todo, y hay que tener unos sistemas que nos permitan garantizarle la seguridad a todos. Miren, la verdad, buenísima charla. Muchísimas gracias, Giovanna y Nubia. Quedamos pendientes para que se afilie, para que se registren para el próximo curso que tenemos en marzo. Ahí les dimos unos pequeños adelantos de lo que vamos a ver. A sus correos electrónicos registrados en el chat de asistencia les vamos a enviar el certificado del curso y la presentación para que la puedan ver, para que puedan tener esto que es muy importante. Los invitamos a que nos contacten, S&M Consultores. Nuestra intención es ampliar el conocimiento en temas tan relevantes para los equipos humanos, no solamente de salud y seguridad del trabajo, sino temas vinculados con talento humano, sostenibilidad y tercerización de procesos. A todos, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Es un privilegio de verdad estar acá impartiendo conocimiento y haciendo el mundo algo un poquito mejor cada día. De nuevo otra vez, Joana y Nubia, excelente, lo logramos, muchísimas gracias. Vamos con toda a ayudar a la gente, a las empresas y nos vemos en el siguiente curso. A todos, muchas gracias. Que estén muy bien y que tengan un excelente día. Nos vemos. Muchas gracias, hasta Gracias. luego. Chao, hasta luego.